España, como te decía el otro día, cuando yo nazco, llevaba 8 años de haber terminado la Guerra Civil, 2 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, menos de 2 años, porque yo nací el 7 de febrero de 1947, y la rendición de Alemania fue el 9 de mayo del 45. Yo me acuerdo de niño todavía de las cartillas de racionamiento, que yo no sabía qué eran. Pero pues todas las familias tenían una. Yo en casa, yo no sentía pues la pobreza que pasaba España, la verdad, pues yo no. ¿Por qué? Pues porque yo era un niño feliz. Desayunaba, comía y cenaba. Iba a casa de la tía Nati. En verano me iba a Santander. O sea... No se sentía. No. Lo que acaban de ver es uno de los capítulos iniciales, si no es que el primero. El primero. De la producción que, por iniciativa tuya, estás haciendo con Joaquín, tu padre, y arranca con su infancia en Madrid, de la que poco se sabe. Muy poco se sabe de su infancia en Madrid. Habla muy poco del tema. Pero contigo, ¿qué que te llamara la atención te gustó más? Saber más sobre la familia López Dóriga, que es la familia de la que no se habla. Todos sabemos todo de la familia Belandia, que es la familia de mi abuela. Claro, pero entiendo que en la familia, en tu familia, la de tu padre allá en España, hubo varias personas, hombres, que estuvieron en el ejército español, ¿no? Mi papá es Joaquín López Dóriga séptimo. Séptimo ya. Séptimo. Y él fue el primer Joaquín López Dóriga en no entrar al ejército. ¿Séptimo simultáneamente con otros Joaquines o séptimo en generación? No, Joaquín López Dóriga séptimo o sea, entre otros Joaquines. Había muchos ahí. Sí. Mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, Se reproducían como conejos, esos López Dóriga. Bueno, y él es el primero que no hace carrera militar. Primero. Pues yo creo que estuvo bien porque en la época en que nació tu padre, 1947, pues todavía no se cumplía 10 años del término de la Guerra Civil y pues se libró de trabajar para Francisco Franco. Se libró. Y viven allá, entiendo que entre otros lugares en una finca en Santander. La familia de mi abuelo vivía en Santander, pero mi abuelo, mi abuela, mi papá y mi tía Cristina vivían en Madrid. Bueno, pues el madrileño López Dóriga llega aquí a los 8 o 9 años. A los 9 años. A los 9 años. Estudia en Puebla, en una escuela militarizada. Sí. En una escuela militarizada. Pero, pues no le dio por la carrera de las armas. Y sin embargo, te voy a decir, pues yo soy reportero. A mí me llama la atención que le dicen licenciado. ¿A poco es abogado tu papá? No terminó la carrera. Se fue a cubrir la llegada del hombre a la luna para el Heraldo. La carrera a la luna. Así se inició en el Heraldo, ¿verdad? Así se inició en el Heraldo. Ese es otro de los capítulos de la serie. Ese es uno de los primeros capítulos de la serie, de hecho, hablamos sobre eso. Su inicio en el periodismo. Su inicio en el periodismo. Ahí hay una historia con Gabriel Alarcón que creo que le pide a la universidad no sé cuál. Habla con el rector de la Universidad de Anáhuac y le pide, mándame a tus 5 estudiantes que redacten mejor. Y uno de ellos es Y uno Joaquín. de ellos era mi papá. Pues quizás es el único que la hizo. ¿Lo logró? No sé si los otros 4 también, pero que yo sepa no. El caso es que esta hija queridísima y biógrafa de López Dóriga, pues ha estado trabajando con él. Me imagino que de pronto, muy a regañadientes, él acepta volverse a sentar contigo para tocar otro aspecto de su vida. Pase lo que pase, los martes nos sentamos a grabar. ¿Ah, sí? Claro que sí, Uy, pase qué lo que pase. disciplinados. ¿Y de qué hora a qué hora lo hacen? Lo hacemos en las mañanas antes de que él se tenga que ir a radio.
pero pase lo que pase, ahí está. A radio, donde yo digo que lo que le interesa no es dar información, sino la hora. Y, por cierto, vean ustedes a esta mujer, a esta señorita María José López Dóriga, en el papel de su padre. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted. Ah, no, ¿verdad? No, No. María José Yo soy María José López Dóriga. y les traemos una sorpresa muy pronto. Dando la hora también. Claro que sí. Yo creo que ese es el verdadero leitmotiv de tu padre, dar la hora. Este programa empezó meses antes de que yo naciera, Sí. el 3 de mayo del 94. Llevo escuchando eso desde que estaba en la panza de mi mamá. Por supuesto que lo hago igualito que él. Bueno, el asunto es que en los 18 capítulos que ya están concluidos y que arrancarán el 4 de septiembre, tocan desde luego algunos otros aspectos de la vida que estás pues biograbando o biografiando de tu padre. ¿Qué otro capítulo te llamó particularmente la atención? Me llamó muchísimo la atención cuando se perdió en Vietnam. Uy, en busca del soldado Joaquín. Se fue a cubrir la guerra. No pudo regresar a mandarle a Jacobo por Telex sus notas sobre lo que había pasado ese día. Pero él no se consideraba perdido. Vamos a ver cómo lo cuenta, cómo se lo cuenta a su queridísima hija. Yo le decía a Jacobo, mándeme a Vietnam. ¿Fue tu idea ir a Vietnam? Sí. No, que hasta que un día me dijo, órale, arregla todo. Entonces me fui a la embajada de Estados Unidos, porque lo tenías que arreglar con el gobierno de Estados Unidos, Claro. no con el de Vietnam. Pues ahí voy a Vietnam, no mandamos, Jacobo no quiso mandar camarógrafo y consiguió un equipo, un vietnamita. Entonces ahí llego yo finalmente a Saigón. Con traductor, supongo. ¿Eh? Con algún traductor. No, con el camarógrafo y yo, con mi inglés que ha empeorado. No, pero sí nos entendíamos muy bien. ¿Y por qué dijo Jacobo que fuera un camarógrafo y vietnamita? Pues porque ellos conocían todo el terreno, Claro. todas las zonas, donde sí, donde no, donde regular. Menos riesgo para ti. Donde nunca, por dónde, a qué hora. Y más sabiendo lo aventado que has sido tú a lo largo de tu carrera. No. Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia. Y ni Es se diga. el exceso de adrenalina Sí. que ha tenido toda su vida, que él no se siente en peligro. Bueno, lo que pasa es que a la hora de los grandes retos, de los grandes problemas, lo que funciona mucho en algunas personas, supongo que sobre todo en los periodistas, es la terapia ocupacional. Cuando te está obsesionando la información, y no solo la información, sino cómo diablos la vas a transmitir y que llegue a tiempo, etcétera, pues no tienes oportunidad de pensar en ti mismo ni en los riesgos que corres, supongo. Nunca he pensado en los riesgos. Y me he dado cuenta ahora en estas entrevistas de que le digo, ¿y no tenías miedo? No tenía tiempo de sentir miedo. No. A ver, estaban disparando a 3 metros de ti. ¿No pensaste que te ibas a morir? No, nunca se me pasó por la cabeza. Pues Y es además, algo que... el miedo distrae. Bueno, eso en Joaquín funciona porque tiene la materia prima del oficio periodístico, La nota es primero. que es la pasión por la información, ¿no? Y ni se diga con los personajes que ha entrevistado, los reportajes que ha realizado. De alguno él se ufana o te presume como
como uno de sus mejores trabajos? Nunca ha dicho que una de sus entrevistas ha sido su mejor entrevista o ha sido su peor entrevista, pero sé que entrevistar al Papa Juan Pablo II fue muy importante para él. Sí, cómo no. ¿Y alguna referencia al Juay de Rito? Todavía no llegamos a esas épocas. Apenas estamos empezando con los años 90. Pero esa entrevista va a durar más de un capítulo, creo. Y tienen que entrarle a la parte actual. Qué lástima que no vaya a salir durante el gobierno de López Obrador, porque yo creo que va a ser muy interesante lo que te pueda platicar sobre pues las agresiones que ha sufrido desde Palacio Nacional. Yo creo que es mejor que lo cuente después de que López Obrador termine su periodo. No, para mí tendría más chiste que salir ahora, pero pues no voy a alterar el orden de Porque aparición. tú piensas en la parte periodística y yo pienso en la parte familiar. La seguridad de mi papá es primero. Y de la familia toda. Y la parte periodística es después. Pues la parte periodística, que es la que María José estudió, ¿en qué institución? En la Universidad de Anáhuac. También de la Anáhuac, como Joaquín, pero que no se dedicará al oficio periodístico. Con suerte sí te vas a encarrilar por biografiar a personajes. Pues comenzaste con tu padre, pero después te puede motivar para hacer otro ejercicio con algunas otras personas, no lo sé. Hasta el día de hoy, el plan es solo este proyecto, pero hablando contigo, sé que tú serías un gran siguiente proyecto. ¡Qué cosa! No, pues yo le agradezco este detalle, cuando menos este cumplido de María José López Dóriga. Y pues, criatura, yo le digo criatura porque la conocí como están volviendo a verla en la fotografía esta, de la mano de su padre, a mi queridísima María José López Dóriga, a quien le agradezco muchísimo. Muchas gracias, señor Marín, Que por hayas este espacio platicado. y por estas preguntas. No, el agradecido soy yo. Saludos, por favor, a toda tu familia. Claro que sí. A Joaquín no, A Joaquín lo ves tú más seguido que yo. pero no le mando saludos. Bueno, por eso no le mando saludos. Al contrario, Joaquín, un abrazo. Muchas gracias, gracias a ustedes y buenas noches.